vamos a continuar con la serie de sermones en el Sermón del Monte, viendo la tercera petición del Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Así que vayan conmigo, hermanos, una vez más al Evangelio de Mateo, al capítulo 6. Evangelio de Mateo, capítulo 6, vamos a leer los versículos 9 y 10 únicamente. Evangelio de Mateo, capítulo 6, los versículos 9 y 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. A medida que hemos ido profundizando en el estudio de esta oración modelo, nos ha ido invadiendo también un sentimiento sobrecogedor al percibir la perfección y la profundidad de este texto, que a simple vista parece tan simple, tan sencillo. Mucha gente a diario repite el Padre Nuestro, nota por nota, porción por porción, palabra por palabra, y nos preguntamos, ¿realmente estarán entendiendo toda la profundidad que está contenida en esta oración tan sencilla a simple vista? Todos los elementos que componen esta oración modelo se concatenan lógicamente el uno con el otro, y lo que tenemos al final es una unidad perfecta. Acerca de las primeras tres peticiones del Padre Nuestro, el comentarista John Brown dice lo siguiente: estas tres peticiones están muy íntimamente conectadas. El gran objeto que deseamos es la gloria de Dios, la santificación de su nombre. El gran medio para obtenerlo es la venida de su reino y la manifestación de que su reino viene y su nombre es de ese modo santificado, es el cumplimiento de su voluntad en la tierra como es hecha en el cielo. Cada uno de los elementos de esta oración se van conectando el uno con el otro. Y no debemos perder de vista, hermanos, esta conexión, para que no perdamos de vista entonces la esencia, la maravilla y la belleza de estas palabras. Hermanos, esta oración de Cristo es sencillamente perfecta. Esta oración de Cristo es sencillamente perfecta. Y a medida que profundizamos en ella, como decíamos hace un momento, nos vamos sintiendo sobrecogidos e impactados al ver las implicaciones de cada porción de esta oración modelo. Yo no sé si ha sido la experiencia de cada uno aquí, pero al menos debo confesar que ha sido mi experiencia en la misma medida en que he tenido que preparar estos sermones para darlos aquí en la iglesia. Como hemos dicho, estas peticiones poseen dos divisiones naturales. Las primeras tres enfocan a Dios y su gloria, Dios y su reino, Dios y su voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Las otras tres peticiones enfocan nuestras necesidades, nuestra provisión, nuestro perdón, nuestra protección. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, líbranos del mal. El pronombre tú es el que debe dominar la primera parte de nuestras oraciones. Tu nombre, tu reino, tu voluntad. Entonces, luego podemos introducir el pronombre nosotros, nuestro pan, nuestro perdón, nuestra protección. Hasta ahora hemos visto la invocación con que se inicia esta oración y las primeras dos peticiones. En la tarde de hoy pasaremos a considerar la tercera petición, la petición número 3. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero antes quisiera reconocer que para el desarrollo de este sermón en particular, del sermón que vamos a dar esta noche, he seguido muy de cerca la estructura general usada por otro siervo de Dios al tratar con este mismo asunto. En la tarde de hoy responderemos 4 preguntas que emanan de nuestro texto y al final daremos algunas aplicaciones prácticas de la enseñanza impartida. Primera pregunta entonces que vamos a responder a la luz de nuestro texto. ¿Qué es la voluntad de Dios? Esta petición dice: Señor,
que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. La pregunta lógica que debemos hacer entonces es, ¿qué es la voluntad de Dios? He aquí una frase que los cristianos usan muy a menudo, la voluntad de Dios. Decimos que en nuestra vida queremos hacer la voluntad de Dios. Cuando estamos en medio de una decisión difícil, queremos discernir la voluntad de Dios. O cuando estamos pasando por una situación aflictiva, decimos consolarnos con el hecho de saber que esa fue la voluntad de Dios. Pero ¿qué es realmente, hermanos, la voluntad de Dios? En las Escrituras se habla de la voluntad de Dios en dos sentidos distintos, aunque íntimamente relacionados el uno con el otro. Por un lado, esta frase expresa todo aquello que Dios ha determinado hacer, y por el otro lado, todo aquello que Dios ha mandado u ordenado que debe ser hecho. Repito, por un lado, la voluntad de Dios expresa todo aquello que Dios ha determinado hacer, todo aquello que Dios ha decretado que ocurrirá, pero también expresa, por otro lado, todo aquello que Dios ha mandado, todo aquello que Dios ha ordenado que debe ser hecho. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 11, Pablo dice que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En este caso, lógicamente, la voluntad de Dios apunta hacia el decreto divino, hacia aquello que Dios ha determinado hacer. Otro ejemplo que podemos citar es Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todo cuanto ha sido hecho fue hecho porque esa fue la voluntad de Dios. El mundo es redondo y no hexagonal o cuadrado u ovalado porque esa fue la voluntad de Dios, porque así Dios quiso que fuese. Pero también se habla de la voluntad de Dios en la Escritura para señalar todo aquello que Él ha mandado, todo aquello que Él ha establecido como la regla que debe regir nuestras vidas. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, dice el apóstol Pablo que la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Eso es lo que Dios desea autoritativamente, que seamos santos porque Él es santo. Más adelante el apóstol Juan nos dice en su primera carta que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hacer la voluntad de Dios en este caso es vivir a la luz de los deseos de Dios, hacer lo que Él nos manda, hacer lo que Él nos pide. Y es precisamente a esto que se refiere el Señor cuando nos dice en este texto que al orar debemos pedir que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra de la misma manera como se hace en el cielo. En el sentido de sus decretos, de lo que Dios ha determinado hacer, hermanos, ya la voluntad de Dios es hecha en la tierra como se hace en el cielo. Recuerden las palabras de Nabucodonosor que citábamos esta mañana en Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Todo cuanto ocurre en el cielo y todo cuanto ocurre en la tierra es porque Dios ha decretado que así habría de ser. Por lo tanto, hermanos, no es necesario que oremos por esto. No tenemos que orar porque Dios cumpla sus decretos en la tierra como se cumplen en el cielo, porque su voluntad decretiva es hecha en el universo de manera uniforme. Pero en lo que respecta a su voluntad preceptiva, es decir,
en lo que respecta a la obediencia de sus mandamientos, la historia es otra muy distinta. Como hemos visto ya, la rebeldía angélica que se inició en los cielos alcanzó también la tierra, de manera que no todos se someten ahora voluntariamente a la voluntad de Dios. No todos se someten voluntariamente a la voluntad de Dios. Dios gobierna sobre todos, pero no todos le obedecen de una manera gozosa y voluntaria. No todos obedecen sus preceptos. Y es por eso que debemos orar a Dios y pedir que su voluntad preceptiva, lo que Él ha mandado, se cumpla en la tierra como se cumple en el cielo. Y eso nos lleva a nuestra segunda pregunta. Recuerden, la primera pregunta, ¿qué es la voluntad de Dios? Bueno, en este caso, todo lo que Él ha mandado. Segunda pregunta, ¿y cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? No podemos entender esta petición a menos que no determinemos esto. Estamos pidiendo que la voluntad de Dios sea hecha aquí como se hace allá. Si no sabemos cómo se obedece la voluntad de Dios allá, no sabremos cómo debe ser hecha aquí. Por lo tanto, la segunda pregunta que debemos formularnos es esta: ¿cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Cuando observamos en las Escrituras la forma en que los ángeles y las criaturas celestiales en general obedecen la voluntad de Dios, encontramos que en esa obediencia las siguientes características. En primer lugar, es una obediencia exclusiva. En primer lugar, es una obediencia exclusiva. Hay un solo lugar en todo el universo donde nadie se rebela contra la voluntad de Dios, y ese lugar es el cielo. En el cielo se obedece exclusivamente la voluntad de Dios. Y como la mayoría de ustedes saben, ya hubo alguien que se rebeló contra la voluntad de Dios en el cielo. Un ser angelical al que la Biblia llama Diablo y Satanás. Satanás quiso sentarse en el trono de Dios, tomar el control, pero fue expulsado del cielo. Ninguna rebelión puede ser permitida en el lugar donde se encuentra el asiento mismo del gobierno divino. El cielo es, hablando en un lenguaje totalmente humano, el cielo es la sede del reino de Dios, y allí se hace exclusivamente la voluntad de Dios. Ninguna voluntad en el cielo se contrapone a la suya. Cada cual actúa allí de acuerdo a los dictados que salen de la boca de Dios. Los ángeles viven, se mueven, actúan únicamente en el marco de esa voluntad soberana. En segundo lugar, es una obediencia universal. No solo es una obediencia exclusiva, es una obediencia universal. Pastor, ¿y qué usted quiere decir con esto? Bueno, con esto queremos decir que los ángeles en el cielo obedecen toda la voluntad de Dios, sin importar de qué se trate. Puede tratarse de la destrucción de un imperio, puede tratarse del cuidado de un niño. Para los ángeles no hay diferencia entre una orden y otra, porque la importancia y el peso de cada mandamiento reside en aquel que pronunció la orden. Para un ángel, cada mandamiento, por insignificante que pueda ser a nuestros ojos, tiene un peso del tamaño del universo, porque fue Dios que lo mandó. Es una obediencia universal. En la Biblia leemos que un ángel destruyó en una noche el ejército completo de los asirios. Leemos que fue un ángel quien avisó a María la buena nueva de que tendría un hijo, que fue un ángel también quien avisó a José en sueños que debía recibir a María como esposa. En Hechos capítulo 27-23 leemos que un ángel se le apareció a Pablo para consolarle en medio del mar embravecido. No importa de qué tipo de labor se trate, los ángeles obedecen la voluntad de Dios. Nada es demasiado alto o demasiado bajo.
Ninguna orden es demasiado pesada o demasiado insignificante. A veces los encontramos en las Escrituras proveyendo consuelo, otras veces, como ocurre a menudo en el libro de Apocalipsis, administrando los juicios de Dios. La obediencia de los ángeles no solo es exclusiva, hermanos, es universal. En tercer lugar, es una obediencia inmediata. Es una obediencia inmediata. Podríamos decir que los ángeles vuelan para cumplir la voluntad de Dios. Ellos vuelan para cumplir la voluntad de Dios. No hay dilación en su obediencia. Tan pronto es emitida la orden, se inicia de inmediato el proceso de llevarla a cabo. Y no olvidemos que los ángeles son seres inteligentes, seres que poseen personalidad. Los ángeles no son una especie de robot espiritual. Son seres racionales que poseen voluntad, que poseen la capacidad de decidir, pero que se mantienen preparados en todo momento para hacer lo que se les manda. Por eso nunca llegan tarde al lugar que se les envía. Siempre están allí en el momento oportuno porque no hay dilación en su obediencia. El apóstol Pablo se encontraba en medio del mar, viajando en un barco que parece estar a punto de zozobrar, probablemente albergando ciertas inquietudes en su corazón, pero en el momento preciso vino un ángel a fortalecerlo. El Señor Jesucristo está en el desierto, acaba de pasar 40 días ayunando en comunión con Dios, acaba de enfrentarse cara a cara con el maligno, pero ¿qué dice la Biblia? He aquí, vinieron ángeles y le servían. Y lo mismo ocurrió en el huerto de Getsemaní, horas antes de la crucifixión. Lucas nos dice que Cristo se apartó de los discípulos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, en el momento preciso. Los apóstoles fueron echados en la cárcel por predicar el Evangelio, pero esa misma noche, dice en Hechos 5:19, un ángel del Señor los libertó, y lo mismo ocurriría más adelante en el caso del apóstol Pedro, en Hechos capítulo 12, versículo 7. Siempre llegaron en el momento oportuno, porque no solo obedecen la voz de Dios, sino que lo hacen con diligencia. Su obediencia es inmediata. Cuando Gabriel vino a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, para darle la buena noticia de que tendría un hijo en su vejez, un hijo que sería el precursor del Mesías, noten cómo Gabriel se describe a sí mismo. Yo soy Gabriel, dice Lucas 1:18, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. ¿Qué figura? ¿Qué imagen nos presenta este texto? Yo estoy continuamente delante de Dios, esperando que Él dé la orden, que Dios me indique lo que yo debo hacer. Continuamente. No hay dilación alguna entre la voz de Dios y la obediencia angélica. Pero la obediencia de los ángeles no solo es exclusiva, universal e inmediata, sino también, en cuarto lugar, es una obediencia continua. Es una obediencia continua. No hay nada en las Escrituras que nos indique la posibilidad de que los ángeles puedan en algún momento desobedecer una orden de Dios. Aquellos ángeles que no siguieron la rebelión de Lucifer, aquellos ángeles que mantuvieron su integridad y su obediencia, así permanecerán para siempre jamás, obedeciendo continuamente la voluntad de Dios. Los ángeles no se toman pequeñas vacaciones de desobediencia. No se toman vacaciones. Eso sencillamente está fuera de su consideración. Su obediencia a los mandamientos es exclusiva, universal, inmediata, continua y ahora podemos añadir, es una obediencia deleitosa. Es una obediencia deleitosa. No solo obedecen a Dios inmediata y continuamente, sino que obedecen a Dios con deleite. No hay pesadumbre ni quejas al cumplir la voluntad de Dios. Los ángeles no obedecen a Dios como muchos niños obedecen en ocasiones a sus padres.
hacen lo que se les manda, hacen lo que se les pide, pero con una actitud quejosa y malhumorada, con el ceño fruncido, resabiando. No, los ángeles hacen lo que se les pide y lo hacen con gozo. Con gozo. Para ellos es un deleite hacer la voluntad de Dios. La obediencia es deleitosa para ellos. ¿Y qué nos dice el Señor en el Padre Nuestro? Que debemos pedir que su voluntad sea hecha en la tierra de esa misma manera como se hace en los cielos. ¿Y eso qué significa? Eso nos lleva a nuestra tercera pregunta. Ya hemos visto qué es la voluntad de Dios, cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo. Ahora veamos en tercer lugar cuál es el significado de la petición en sí. ¿Cuál es el significado de la petición en sí? Como ha señalado muy atinadamente otro ministro del Evangelio, esta petición enfoca tanto el presente como el futuro. Al pedir que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como se hace en el cielo, estamos pidiendo por algo que nos afecta en el presente, pero estamos pidiendo al mismo tiempo por algo futuro. ¿En qué sentido pedimos que su voluntad sea hecha ahora, no mañana, ahora en la tierra como se hace en el cielo? Bueno, una vez más, hermanos, debo situar esta petición en el marco total del Padre Nuestro. ¿Cuál hemos dicho ya que debe ser nuestro interés primario cuando venimos delante de Dios en oración? Que su nombre sea santificado. Que el nombre de Dios sea conocido, estimado y reverenciado en el mundo como es debido. ¿Y cuál es el medio por excelencia que traerá eso para que suceda? La expansión del dominio de Dios en el mundo por medio de su gracia y su verdad, la venida del reino de Dios. ¿Y cómo se manifestará la expansión de ese dominio de Dios en el mundo? A través del cumplimiento de su voluntad. Cuando pedimos en oración que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como se hace en el cielo, estamos orando primariamente, no únicamente, pero primariamente por nosotros mismos. Estamos orando primariamente por nosotros mismos. Estamos clamando a Dios que obre en nosotros con tal poder que podamos mortificar todo vestigio de rebeldía a su voluntad, todo vestigio de desobediencia, de tal manera que nuestras vidas puedan ser un reflejo de la clase de obediencia que los ángeles rinden a Dios en el cielo. Eso es lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo que Dios nos ayude a mortificar todo vestigio de rebeldía que pueda haber en nosotros, de tal manera que podamos ser en nuestras vidas un reflejo de los ángeles, que así como los ángeles obedecen a Dios en el cielo, así también nosotros ahora obedezcamos a Dios en la tierra. Ahora, ¿se dan cuenta, hermanos, de lo que nosotros pedimos cuando decimos, hágase tu voluntad? Vamos a reflexionar en eso por un momento. No estamos diciendo, Señor, no me gusta lo que me está pasando. No me gustan las circunstancias que me rodean en este momento. Me son altamente desagradables. Así que aquí estoy pidiéndote que cambie tus designios para conmigo. Quiero que arregles esto aquí, quiero que arregles esto otro allá, de modo que yo pueda estar un poco más cómodo y un poco más holgado. Así es que oramos nosotros muchas veces. No, hermanos, eso no es orar conforme al modelo de oración que Cristo nos dejó, y por lo tanto eso no es orar correctamente. Lo que debemos pedir primariamente no es que cambien las circunstancias, sino más bien que Dios obre en nosotros y nos ayude a reaccionar correctamente a esas circunstancias. Lo que estamos pidiendo es que Dios nos ayude a moldarnos a su voluntad. Señor, hágase tu voluntad, no la mía. No es lo que yo quiero, Señor, es lo que tú quieres. Ah, pero pastor, ¿no es correcto que nosotros pidamos en un momento dado que Dios cambie ciertas circunstancias?
Yo tengo un esposo inconverso, ¿no es correcto que ore por su conversión? Tengo problemas económicos, ¿no es correcto que yo ore porque Dios me provea? Tengo problemas de salud, ¿no es correcto que yo ore por mi sanación? Sí, hermanos, todo eso es correcto. Yo no estoy diciendo que no debemos pedir porque Dios cambie las circunstancias adversas que tenemos. No. Debemos orar por eso. Pero nuestro interés primario ha de ser que sea que Dios nos quite la aflicción o que la deje, su voluntad sea hecha. Ese debe ser nuestro interés primario. Como alguien ha dicho muy sabiamente, no oramos para cambiar las circunstancias, sino más bien para cambiar la manera en que nos relacionamos con esas circunstancias. Es para eso primariamente que oramos. Hágase tu voluntad, no la mía, y concédeme que pueda someterme a ella como los ángeles lo hacen en el cielo. Es pedir al Señor que nos ayude a obedecerle, primero con una obediencia exclusiva. Con una obediencia exclusiva, que solo nos mueva su voluntad. Así no es que obedecen los ángeles. Exclusivamente obedecen a Dios. Cuando Cristo estaba en el cielo, en el desierto, después de haber ayunado 40 días, Satanás se presentó delante de él y comenzó a tentarle de diversas maneras. Pero en todas las ocasiones Cristo respondió lo mismo. No, Satanás, porque escrito está. No, Satanás, porque escrito está. Para Cristo era inconcebible aún saciar su apetito fuera de la voluntad de Dios. Satanás le dijo, dile esas piedras que se conviertan en pan. No, porque escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ni siquiera saciar su apetito fuera de la voluntad de Dios. Debemos clamar a Dios que nos ayude a desarrollar ese mismo espíritu en nuestras vidas. Señor, ayúdame a obedecer tu voluntad exclusivamente, como lo hacen los ángeles en el cielo. Pero también debemos pedir a Dios que nos ayude a obedecerle universalmente. Universalmente. No solo en aquellas cosas que nos agradan, sino también, y más particularmente, en aquellas que nos desagradan. No solo en aquellos mandamientos que nos parecen lógicos, sino también en aquellos que no entendemos por más que lo miremos de cualquier perspectiva. ¿Recuerdan cuando Dios se le aparece a Abraham en Génesis capítulo 22? Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar un hijo. Pasan 20 y tantos largos años, 25 años probablemente. Sara sale embarazada, un milagro de Dios. Abraham está contento con su hijo y cuando tiene Isaac 12 años de edad, Dios se le aparece y le dice, Abraham, toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete al monte Moría y ofrécemelo allí en sacrificio. Hermanos, ¿ustedes quieren un mandamiento más ilógico? No importa por qué perspectiva usted mire ese mandamiento, en nuestra mente carnal y humana, ese mandamiento no es lógico. ¿Y cuántas cosas no hay en la Escritura que nosotros no entendemos? Ahora, no las entendemos no porque el mandamiento esté mal, es que nosotros somos muy limitados de entendimiento. Y como somos limitados de entendimiento, no podemos designar lo que vamos a obedecer y lo que vamos a desobedecer. Señor, ayúdanos a tener una obediencia universal. Todo lo que tú has pedido en tu palabra, oh Señor, yo quiero hacerlo. Pero no solo debemos pedir a Dios que nos ayude a obedecerle exclusivamente y universalmente. Debemos pedir también en oración que nos ayude a obedecerle inmediatamente. Inmediatamente. Tomando ese mismo ejemplo de Abraham, nosotros vemos una conmovedora ilustración de lo que esto significa. Génesis capítulo 22.
Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Cada palabra fue diseñada por Dios para levantar el sentimiento paterno de Abraham. Toma ahora tu hijo, para colmo tu único, Isaac, a quien amas. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Y qué hizo Abraham? Déjame esperar un tiempo, tal vez Dios vea mi aflicción. Tal vez Dios vea mi corazón de padre. Tal vez si yo me paso 5 noches llorando, Dios me va a decir, está bien, Abraham, no te preocupes. Te voy a poner otra prueba. ¿Fue eso lo que hizo Abraham? Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Obediencia inmediata. Nosotros como padres, enfatizamos a nuestros hijos, obediencia inmediata. Y Dios está en los cielos mirándonos a nosotros. Obedecemos nosotros a nuestro Padre de la misma manera en que nosotros queremos que nuestros hijos obedezcan. Inmediatamente. David decía en el Salmo 119, versículo 60, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Cuando oramos, hágase tu voluntad. Lo que estamos pidiendo es esto. Ayúdame, oh Señor, a obedecer con esa misma premura que los ángeles te obedecen. Pero es orar también al Señor que nos conceda la gracia que necesitamos para obedecerle continuamente. No solo exclusivamente, universalmente, inmediatamente, sino continuamente. Hermanos, hay veces en que sentimos la sonrisa de Dios sobre nosotros. Percibimos claramente su agrado y su bendición. Y cuán fácil es en tales circunstancias obedecer sus mandamientos. Pero lo cierto es que no siempre estamos en esa condición. No siempre estamos en esa condición. Hay veces que se posan sobre nosotros negros nubarrones. Estamos llenos de problemas por todas partes. Nuestra corrupción se ha levantado como un monstruo que pretende devorarnos. Nuestra conciencia está inquieta. Debemos orar que el Señor nos conceda la gracia que necesitamos para obedecerle como quiera. Como quiera. No importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, hermanos, no podemos tomar vacaciones de desobediencia. Pero es que yo tengo demasiado problema, a mí hay que entenderme. Esa reacción pecaminosa que yo tuve el otro día cuando exploté y le grité a mis hijos, hay que entenderme. Yo soy un ser humano. Hay que darme una pequeña vacación de desobediencia para yo poder hacer lo que yo quiero y desahogarme. No, hermanos, Dios no nos da vacaciones de desobediencia. Hay que obedecer a Dios continuamente, no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Dios lo ha mandado, eso debe ser obedecido. Es como estos hermanos que se van de vacaciones y teniendo aún iglesias cerca, en el día del Señor, no van a la iglesia. Hermanos, no importa dónde usted esté, es el día del Señor. Y el día del Señor debe ser honrado, reverenciado, como Dios lo manda en su palabra, a menos que yo esté en un lugar donde definitivamente no hay iglesias alrededor, pero a mí me llama la atención ver cómo hay personas que tan fácilmente dejan de venir a la iglesia en el día del Señor. Pero pastor, yo estaba de vacaciones. Sí, ¿cuál es el problema? Dios dice en su palabra que debemos apartar un día de cada 7. ¿O es que estamos tomando vacaciones de nuestro cristianismo? Es obedecer a Dios continuamente. Continuamente. Me fue de mucho agrado, para decir algo positivo, y de mucha bendición,
Una hermana de nuestra iglesia que iba a salir fuera del país por un tiempo bastante largo, un mes, y visitando varias ciudades. Y lo primero que hizo fue llamar a la iglesia y decir, pastor, voy a estar un domingo en tal sitio, un domingo en tal otro sitio, el otro domingo en tal otro sitio, el otro domingo en tal otro sitio. ¿Usted conoce iglesias en esos lugares? Y claro, así con tiempo pudimos encontrarle por lo menos 2 iglesias, una posible tercera iglesia. Y en el otro lugar, que no hay nada, le dije, bueno hermana, llévate una grabadora, casetes y adora al Señor tú sola en tu habitación. ¡Es el día del Señor! Y tenemos que obedecer a Dios continuamente. No podemos tomar vacaciones de desobediencia. Ese término no aparece en las Escrituras. Repito, para no crear problemas de conciencia. No hay iglesia en ningún lugar cercano. Bueno, hermano, ¿qué vamos a hacer? Eso es providencial. Eso es providencial. Pero yo no concibo que estando cerca de estos lugares, donde hay iglesia en Puerto Plata, Santiago, La Romana, iglesias a las que se puede ir a adorar al Señor, el día del Señor se pase en otra cosa que no sea adorando al Señor junto con el pueblo de Dios. Eso yo no lo concibo. Ni creo que en la palabra de Dios tenemos apoyo para tal cosa. Pero no solamente debemos pedir al Señor que nos ayude a obedecerle exclusivamente, universalmente, inmediatamente, continuamente, es orar también al Señor que nos conceda el poder obedecerle y hacer su voluntad con deleite. Los mandamientos de Dios no son una carga, hermanos, no son gravosos. En el Salmo 48 David escribió, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Hermanos, es un agrado obedecer a Dios. Y en el Salmo 19:8 dice, David, los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. En nuestro concepto muchas veces los caminos torcidos son los que causan alegría. Ah, pero es que fulano es demasiado recto, demasiado estricto. Sí, que dice la Biblia, los mandamientos de Jehová son rectos y por eso alegran el corazón. ¿Quién ha dicho que el apegarse lo más posible a los mandamientos de Dios causa tristeza? Eso es un concepto que viene del diablo, eso no viene de Dios. El hacer tu voluntad me ha agradado. Hermanos, yo no sé qué piensan ustedes de esta petición. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, pero yo la encuentro fascinante. Yo no quisiera parecer en esta noche como un comentarista de televisión que está buscando una palabra impactante para impactar, valga la redundancia. Pero lo cierto es que al hurgar en el significado de esta frase, en el contexto en que fue pronunciada, hermanos, yo pienso que esa oración es estremecedora. Estremecedora. Hermanos, vamos a mirar esta petición con más atención. Estamos pidiendo en oración que su voluntad sea hecha en la tierra por nosotros y por otros, pero comenzando por nosotros, como se hace en el cielo. Que nuestra obediencia a los mandamientos de Dios sea un reflejo de la obediencia de los ángeles. Cristo dice, ora a Dios por eso. ¿Cuáles repercusiones podría tener todo esto en nuestras vidas? Piensen, por ejemplo, en un esposo. Ha venido delante de Dios y ha dicho, Señor, yo quiero hacer tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. ¿Y esto qué significa? Amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Vivir con ella sabiamente. Cuidarla, protegerla, proveer todo lo que ella necesita, santificarla. Tratarla como un vaso más frágil, tratarla con delicadeza, tratarla con ternura. Eso es lo que significa en este caso, Señor, que tu voluntad sea hecha como se hace en el cielo. ¿Qué pasaría con una esposa que pide al Señor, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo? ¿Qué está pidiendo esa mujer? Señor, dame la gracia para someterme a mi marido como yo me someto a ti. Señor, dame la gracia para no ser independiente, para vivir alrededor de mi esposo, para no tomar decisiones sin consultarlas con él.
El esposo llega a la casa y se encuentra con un bochinche porque el esposo invitó a un grupo de gente y el esposo no lo sabía. O el esposo quiere saber dónde anda la esposa, pero él no sabe por dónde anda ella porque es una mujer independiente que no tiene cabeza sobre ella. Oh no, Señor. Yo te pido que tú hagas tu voluntad en mí como se hace en el cielo. Yo quiero ser una mujer sujeta. Pensemos en unos padres. ¿Qué están pidiendo esos padres? Ayúdanos, Señor, a dedicar todo nuestro tiempo al cuidado de nuestros hijos. Ayúdanos, oh Señor, a criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Ayúdanos, Señor, a darles un ejemplo de lo que es un padre y una madre piadosos. Ayúdanos, Señor, a generar contentamiento en ellos cuando ellos vean nuestro rostro. Eso es lo que estamos pidiendo. En el caso de un joven soltero, Señor, ayúdame a huir de la fornicación. Ayúdame a huir de las tentaciones de este mundo. Ayúdame a huir de la desesperación que me lleve a tomar una mala decisión en este asunto tan trascendental. En el caso de un hombre de negocios, ¿qué está pidiendo ese hombre? Y así podríamos seguir, hermanos, tomando ejemplo tras ejemplo. Esta petición es estremecedora. Nosotros queremos, oh Señor, hacer tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Pero como decía hace un rato, esta petición no solo mira al presente, sino que mira también hacia el futuro. Pedir a Dios en oración porque su voluntad sea hecha en la tierra como se hace en los cielos, es pedir por la llegada de aquel día del que nos habla Juan en Apocalipsis capítulo 21. Vamos allí por un momento. Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 3. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Cuando llegue este momento, entonces se cumplirá a la perfección esa petición del Padre nuestro. La voluntad de Dios será hecha en la tierra como se hace en el cielo. Bien, hermanos, ya hemos visto qué es la voluntad de Dios. Hemos visto cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo. Hemos visto qué significa esa petición. Pero ahora queremos tratar con una última interrogante, antes de pasar a las aplicaciones. La última interrogante es esta. ¿Por qué los ángeles en el cielo obedecen a Dios de ese modo? ¿Por qué los ángeles en el cielo obedecen a Dios exclusivamente, universalmente, inmediatamente, continuamente y deleitosamente? ¿Por qué? Tal vez se podrían dar varias respuestas a esta pregunta, pero al menos quisiera que consideráramos una de ellas. Vamos a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Versículo 10. ¿Por qué los ángeles en el cielo obedecen a Dios como lo obedecen? Mateo capítulo 18, versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Es interesante notar que esta es la misma frase con que Cristo inicia la invocación del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Y ahora Cristo dice que los ángeles ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué dijo Gabriel a Zacarías? Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios.
Y cuando nosotros vamos en oración, ¿delante de quién estamos? Delante de ese mismo Padre que está en los cielos. ¿Ven, hermanos, dónde está el secreto de esta obediencia? Ellos miran continuamente a Dios en la hermosura de su santidad, en la perfección de sus atributos, en la perfección de su justicia, de su santidad, de su amor. Los ángeles saben que todo cuanto Dios ordena es santo, es justo, es bueno. ¿Saben por qué? Porque ellos conocen a Dios, porque lo contemplan continuamente. ¿Qué puede pedir un Dios así? ¿Qué puede pedir un Dios así? Que no sea justo, que no sea santo o que no sea bueno. Hermanos, si vamos a orar de una forma apropiada, porque la voluntad de Dios se ha hecho en la tierra como se hace en el cielo, entonces debemos contemplar diariamente el rostro de Dios con los ojos de la fe. Diariamente. ¿Saben por qué muchas personas rehúyen el obedecer a Dios? Y no quieren saber nada de sus caminos. ¿Saben por qué? Porque no conocen a Dios. Porque tienen una visión completamente distorsionada de quién es nuestro Dios. Nunca han contemplado a Dios en la hermosura de su santidad. Perdónenme esta frase tan humana, pero es que ellos no conocen la belleza de Dios. La palabra belleza en nuestro siglo ha sido tan mal usada. Oímos belleza y pensamos en el glamour de Hollywood. Pero no es de esa belleza que estamos pensando. Estamos pensando en la belleza de Dios, en la hermosura de su santidad, en la perfección de sus atributos. Los impíos no quieren tener nada que ver con Dios porque ellos no conocen a Dios. No conocen a Dios. Cuando el Señor Jesucristo estaba orando por sus discípulos la noche antes de la crucifixión, en un momento dado el Señor dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido. Padre justo, el mundo no te ha conocido. Es como diciendo: Padre, tienen una visión distorsionada de ti. Te ven como un cruel legislador que se ha empeñado en poner cargas demasiado pesadas sobre sus criaturas. El mundo no te ha conocido, Dios. Ese era el pesar del corazón de Cristo. El mundo no te ha conocido. Pero hermanos, ¿qué podemos decir de nosotros mismos que clamamos ser cristianos? ¿Qué podemos decir de nosotros mismos? ¿Acaso no conocemos nosotros a Dios? Si tú eres cristiano, ¿acaso no conoces tú a Dios? ¿Acaso no lo has visto en las páginas de las Escrituras? ¿Acaso no lo has visto, hermano, en tu propia vida? ¿Tú conoces a Dios? Oh, sí, pastor, yo conozco a Dios. Y si conocemos a Dios, ¿por qué suponemos en ciertas ocasiones que lo que Dios nos está pidiendo es ilógico? O peor aún, que lo que Dios nos está pidiendo es cruel. ¿Por qué pensamos eso? ¿Acaso nos ha dado muestra Dios de ser un Dios cruel? ¿Acaso nos ha dado muestra Dios de ser un Dios insensato? ¿Acaso nos ha dado muestra Dios de que Él está actuando a tontas y locas en el mundo y que Él no sabe lo que está haciendo? Entonces, hermanos, ¿por qué reaccionamos así? ¿Por qué reaccionamos así? Si conocemos a Dios, si sabemos que su amor es ilimitado, si sabemos que su santidad, justicia y sabiduría no tienen límites, ¿por qué reaccionamos así? ¿Saben por qué? Porque no meditamos en Él tan a menudo como debiéramos. Por eso es que hacemos eso. Porque no lo contemplamos con los ojos de la fe tan a menudo como debemos contemplar a Dios. Por eso no podemos obedecer a Dios con más premura, con más deleite y con más continuidad. Porque a veces sospechamos de Dios. Hermanos, cuando Dios le dio una orden a Adán y Eva, lo primero que hizo el diablo fue hacer que Adán y Eva sospecharan de Dios. ¡Ah, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol! ¿Pero y qué Dios es ese?
¡Qué Dios más cruel! Todo lo que te divierte, todo lo que te da placer, te lo ha prohibido. ¡Qué Dios más egoísta! Y hermanos, el diablo no ha cambiado un ápice, sigue siendo el mismo diablo. Si queremos crecer en obediencia, tenemos que ver a Dios. Tenemos que ver a Dios. Tenemos que detenernos a contemplar su hermosura con los ojos de la fe. De lo contrario, siempre estaremos sospechando que hay otra razón, otro camino y otra forma de yo hacer las cosas. Sí, yo sé que Dios ha dicho en su palabra que yo debo hacer esto. Pero yo lo veo un poco fuerte. Sí, sabemos que hay que amonestar a los hermanos que no andan bien. Pero todas las veces que lo he hecho me ha salido mal. Y ahora el hermano tal me ve y no me saluda. Conclusión, Dios se equivocó. Dios se equivocó. Tiene que estar equivocado. Ese mandamiento no es lógico. Hermanos, tenemos que ver a Dios más a menudo. Es por eso que los ángeles obedecen como obedecen. Ellos están siempre viendo el rostro de Dios. Ellos saben quién es Dios. Y por eso no cometen la insensatez de desobedecerlo. Y por eso no cometen la insensatez de alejarse de Él. Porque ellos saben quién es Dios. Hermanos, Dios es la fuente de todo bien. Dios es nuestro benefactor. Alejarnos de Él es una locura. ¿Saben que cuando lleguemos al cielo obedeceremos a Dios como los ángeles? O cuando la tierra se convierte en el cielo. ¿Y saben por qué será así? ¿Quieren saber el secreto? Bueno, en parte, vamos a Apocalipsis capítulo 22. No digo que esta sea toda la respuesta, pero es parte de la respuesta. Versículo 3. Hablando de la ciudad santa, dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, pero ahora lean, y verán su rostro. Y verán su rostro. Cuando nosotros lleguemos al cielo ni se nos ocurriría, no solamente estaremos en cuerpos glorificados, es que ni se nos ocurriría desobedecer a Dios, porque por fin lo vamos a ver cara a cara. Y veremos, y perdónenme la palabra hermanos, cuán estúpidos fuimos cada vez que desobedecimos a ese Dios. Verán su rostro. Habiendo visto, hermanos, en cierta medida el significado de esta petición y la relación que esa petición guarda con otras peticiones, ¿qué aplicaciones prácticas podemos extraer de todo esto? Bueno, en primer lugar, esto nos servirá para evaluar objetivamente la realidad de nuestra experiencia cristiana. Esto nos ayudará a evaluar objetivamente la realidad de nuestra experiencia cristiana. Mi amigo, tú dices ser cristiano. ¿Puedes tú orar con sinceridad de corazón, habiendo entendido lo que estas palabras significan? ¿Puedes tú orar con sinceridad de corazón? Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mi amigo, ¿es eso realmente lo que tú deseas? Que Dios domine y que su voluntad prevalezca sobre la tuya. Yo creo que eso nos ayuda a evaluarnos dónde estamos. Eso nos ayuda a evaluarnos dónde estamos. ¿O quieres tú que Dios sea un poco más relajado en sus demandas? Que Dios haga el camino estrecho un poco más ancho. Que Dios llame un carpintero celestial para que pueda echar un poco más para allá y para acá los dinteles de la puerta estrecha porque es demasiado estrecha. Mi amigo, ¿cuál es el deseo íntimo de tu corazón?
¿Cuál es el deseo íntimo de tu corazón? Eso te va a ayudar a evaluar dónde estás tú. ¿Ves a Dios como un cruel legislador, como un tirano que está todo el tiempo prohibiéndote hacer aquello que tú crees que te dará la felicidad? ¿O ves a Dios como un padre benefactor que quiere lo mejor para ti y que lo que mejor podrías hacer tú es someterte a la voluntad de Él? ¿Cómo lo ves tú? En segundo lugar, esta petición nos provee una visión de la oración muy diferente a las que muchos tienen hoy día. Esta petición nos provee, como hemos dicho ya en otras ocasiones, una visión de la oración muy diferente a la que muchos tienen hoy día. Esta petición nos enseña que la oración no es el instrumento a través del cual sometemos a Dios a nuestra voluntad, sino más bien el instrumento a través del cual nos sometemos nosotros a su voluntad. Hermanos, pensemos en Cristo en el huerto de Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Eso es orar. Eso es oración. No mi voluntad, Señor. Porque no importa cuál sea tu voluntad para conmigo, yo sé quién eres tú. Y yo sé que será bueno, agradable y perfecto. Hermanos, no es posible orar adecuadamente hasta que no estemos dispuestos a darle muerte a nuestro yo. No es posible orar sin estar dispuesto a darle muerte a nuestro yo. Orar es venir delante de Dios como Cristo en el huerto de Getsemaní. No mi voluntad, Señor, la tuya. En tercer lugar, esta petición nos forza a hurgar en su palabra para conocer la voluntad de Dios. Esta petición nos forza a hurgar en su palabra para conocer la voluntad de Dios. Hermanos, ¿cómo podemos nosotros orar? Señor, que tu voluntad sea hecha en la tierra como se hace en el cielo. Si no estamos dispuestos a esforzarnos todo cuanto podamos por conocer cuál es esa voluntad. ¿Cómo podemos nosotros orar tal cosa? Pedir a Dios en oración que haga su voluntad, sin empeñarnos al mismo tiempo en conocer su voluntad, eso es una grosera hipocresía. Eso es una grosera hipocresía. Si yo pido a Dios, Señor, haz tu voluntad, con sinceridad de corazón, yo voy a hurgar en su palabra para saber cuál es esa voluntad. No es el sentimiento de aquel que cuando uno va a enseñarle algo nuevo de la palabra, una nueva demanda, dice, no, yo no quiero saber nada más. Ya mi conciencia está demasiado cargada. No quiero más mandamiento, no quiero más luz. Suficientes problemas tengo ya con los mandamientos que ya conozco. Como si el amontonar mandamiento tras mandamiento fuera una desgracia. Es todo lo contrario. Los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. Hermanos, tenemos que cambiar la visión que tenemos de Dios. Más bien deberíamos pedir diariamente, Señor, dame más luz, yo quiero conocer tu voluntad, yo quiero hurgar en tu palabra, yo quiero saber qué es lo que tú quieres. Y finalmente, esta petición nos recuerda cuán débiles somos. Esta petición nos recuerda cuán débiles somos. ¿Qué dice Cristo? Cuando vayas a orar, pide, Señor, obra en mí para que yo pueda hacer tu voluntad. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2, versículo 13? Que es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, nosotros no podemos dar un solo paso en el camino de la obediencia sin la ayuda de Dios. Y eso es lo que nos recuerda esta petición. Señor, yo no puedo hacer nada si tu gracia no me capacita. Ahora recuerda esto. Pedir a Dios que su gracia venga sobre ti y te capacite para obedecerle es orar conforme a la voluntad de Dios, porque eso es lo que Dios quiere. ¿Y saben qué dice Juan? Que todo aquel que pide conforme a la voluntad de Dios, Él responde esa oración. Así que puedes pedirle con confianza mañana, empezando desde hoy. Señor, que se haga tu voluntad en mi vida y no la mía, aunque me sea particularmente desagradable, aunque yo no lo entienda, aunque yo no sepa
¿Qué me deparará tu voluntad en el mañana? Yo sé, oh Señor, que tu voluntad es 1000 veces mejor que la nuestra. Y concluyo con esto que dice Pablo en Romanos capítulo 12. Os rogamos, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios. Vamos a orar. Oh bendito Señor y Dios nuestro, confesamos avergonzados que muchas veces nos hemos dejado seducir por la voz del maligno, quien ha intentado distorsionar tu belleza en nuestra mente. Perdónanos, oh Señor, porque al no contemplarte a ti en la hermosura de tu santidad, muchas veces hemos visto tus mandamientos como demasiado gravosos. Oh Dios, confesamos con vergüenza que en ocasiones hemos tenido hasta temor de conocer tu voluntad. Perdónanos, oh Padre bueno, porque todo lo que tú nos has enseñado a través de tu palabra y todo lo que tú nos has enseñado a través de la dirección de nuestra vida es que tú eres nuestra fuente de todo bien. Perdónanos, oh Dios, por habernos alejado de ti de ese modo. Pero ahora te suplicamos, oh Señor, por la asistencia de tu Espíritu, para que tú tomes estas cosas, para que impactes con ellas nuestro corazón, y tú pongas en nosotros el deseo de hacer tu voluntad y de obedecer tu palabra como los ángeles te obedecen. Ayúdanos, oh Dios bendito. Pero no queremos, oh Dios, terminar este culto sin antes implorarte por aquellos, oh Señor, que no te conocen, porque tienen una visión tan distorsionada de ti. Oh Dios, rescátalos de su insensatez, creyendo que pueden ser felices lejos de ti. Oh Dios, ten misericordia de ellos. Oh Padre bueno, abre su entendimiento para que ellos puedan verte a ti en todo tu esplendor y en toda tu belleza. Señor, trae a algunos en esta noche al arrepentimiento. Dios mío, te lo suplicamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.